Buenas tardes con todos. Nuevamente agradecerles su presencia, pedirles disculpas por los pequeños problemas técnicos que hemos tenido al inicio de la sesión y quiero hoy día presentarles con mucho agrado al doctor Miguel Pérez Pino. Él es médico cirujano y especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene su especialidad en medicina intensiva pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en gerencia de servicios de salud en la ESAN. Actualmente él es coordinador de la unidad de cuidados intensivos de quemados de nuestro instituto. Tiene una amplia experiencia que ya la va a plasmar en su presentación. Eh, Sin más dilación, darle el pase al doctor Miguel Pérez. Muchas gracias, doctor, por su participación. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias también por la oportunidad de poder presentarme en este curso para poder compartirles un poco de la experiencia y los conceptos actuales para poder atender a un paciente gran quemado pediátrico que pueda llegar a una emergencia. Partamos primero por las consideraciones básicas, ¿no? En las que una quemadura se entiende como una lesión por un agente térmico que va a ocasionar lesiones en los tejidos, ya sea de manera directa por el agente térmico mismo, así como una respuesta inflamatoria de manera retardada que se va a dar en tejidos que están lejanos a la quemadura y que pueden comprometer el estado general de la persona. De hecho, el grado de destrucción tisular en una persona puede estar o va a estar relacionada directamente sobre la temperatura de exposición y el tiempo de exposición. Por ende, se asume y se entiende de que las quemaduras por fuego directo son las quemaduras que van a ocasionar más lesiones, dado de que la llama de fuego generalmente anda entre 500 y 800 grados. Y esto va a lesionar en muy poco tiempo, no necesita mucho tiempo de exposición para ocasionar lesiones tisulares, ¿no? Pero también las quemaduras por líquido caliente, que son las más frecuentes en el país, y ahora lo voy a refrendar en una estadística, implica de que la temperatura del agua máxima que va a llegar va a ser a 100 grados. Entonces, si se reacciona rápido en el momento del accidente, donde el cuidador del niño puede retirarlo rápidamente de la fuente de quemadura, probablemente la profundidad de las lesiones no sea tanta, pero si el tiempo de exposición es mayor, va a ocasionar también quemaduras profundas similares a las quemaduras por fuego directo. Las quemaduras eléctricas son otra forma de quemadura que podríamos tener y que de hecho vemos en nuestro medio, que no son muy frecuentes realmente, ¿no? Generalmente se ve en accidentes domésticos cuando los niños muerden un cable pelado o meten los dedos a las tomas de electricidad, para los cuales son conductas que pueden ser prevenibles si es que los cuidadores toman en cuenta estos factores de riesgo. Y las quemaduras eléctricas tienen una dinámica diferente a las quemaduras por fuego directo o líquido caliente, dado que son quemaduras que vienen de adentro hacia afuera, donde los tejidos profundos son los primeros que van a sufrir lesiones, ¿no? Es muy importante definir para poder saber cómo atender adecuadamente a un niño con una quemadura, saber cuánto es el área quemada. Entiéndase también de que a mayor extensión de quemadura, más implicados van a estar otros órganos y sistemas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver de que si el niño sufre una quemadura de menos del 10%, se considera como una quemadura de pequeña extensión. Las quemaduras entre 11 y 19% son quemaduras de mediana extensión, y una quemadura más del 20% se considera una gran quemadura, ¿no? Porque la repercusión de las lesiones tisulares van a tener una implicancia en activar la respuesta inflamatoria sistémica de supervivencia del organismo para poder mantener la homeostasis de órganos y sistemas, ¿no? El niño, a diferencia del adulto, es un organismo en crecimiento y desarrollo, y la superficie corporal total va cambiando conforme va avanzando la edad, siendo primero, en los primeros años de vida, la zona cefálica la que tiene mayor superficie corporal total, a diferencia del resto del cuerpo. Por ende, es necesario tomar en cuenta estas variaciones en la superficie corporal de un niño para que, de acuerdo a la edad, se pueda estimar cuánto es la zona de quemadura de piel que ha tenido, ¿no? Para ello utilizamos esta escala o el diagrama de Land y Browder, que hace una estimación
de la superficie corporal total de acuerdo a la edad, y de acuerdo a ello, el cirujano que evalúa al niño quemado puede ir pintando encima del gráfico para poder determinar al final cuánto es la superficie quemada, ¿no? Acá pueden ver que dentro del primer año de vida, la letra A que está aquí, representa la zona cefálica, representa casi el 9% de la superficie corporal total, a diferencia de conforme va avanzando la edad, y ya cuando es un adolescente realmente es mucho menos la proporción de la superficie corporal respecto a las edades anteriores. Es muy importante este gráfico porque en función a la superficie quemada es que vamos a determinar la extensión de la quemadura y con ende la gravedad. Y se sabe también que si la quemadura abarca más de un tercio de la superficie corporal total, va a ocasionar invariablemente varios desórdenes hemodinámicos e hidroelectrolíticos que se va a considerar una lesión conocida como shock por quemadura, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuentes son las quemaduras en nuestro país? Realmente no hay una estadística nacional para poder estimar cuántos niños se queman en el Perú, ¿no? Eso es una de las brechas de información que tenemos históricamente desde hace muchos años, y cada centro que maneja quemaduras maneja sus propias estadísticas, ¿no? En Latinoamérica es la tercera causa de muerte en niños por accidentes domésticos, eso también ya es conocido. Y de hecho la proporción es mucho mayor que en países del primer mundo, donde las políticas sociales de protección al menor obligan no solamente a los padres, sino también a la industria a producir y comercializar productos que sean ignífugos, haya protección frente a la generación de incendios, ¿no? Y sanciones muy severas hacia los cuidadores de los niños responsables de la atención del niño, que van a hacer de que los adultos presten más atención a los riesgos intradomiciliarios para evitar accidentes domésticos, dentro de ellos también las quemaduras, ¿no? La estadística de nuestro país es bastante similar en otros países de Latinoamérica, pero diferente a los países de primer mundo, donde las quemaduras pediátricas más frecuentes suelen ser las quemaduras por fuego directo. Fíjense cómo ha sido nuestra estadística en los 10 años de atención que tenemos con pacientes quemados. El 70% de las lesiones por quemaduras son ocasionadas por líquido caliente, por agua caliente, ¿no? O sea, esto está relacionado directamente a los cuidados del niño. Este es de un total de 1.032 pacientes atendidos hasta diciembre del 2024. Mientras que las quemaduras por fuego directo son el 27%, casi un tercio de pacientes. Casi los 2/3 de pacientes que hemos atendido con grandes quemaduras han sido por líquido caliente. En muy poca proporción las quemaduras por electricidad de alto y bajo voltaje, y hay otro pequeño porcentaje que implica lesiones corrosivas. Y es cierto también que conforme se ha ido entendiendo mejor la fisiopatología de la quemadura, la supervivencia ha mejorado, dado que se pueden establecer y ejecutar terapias de rescate, de soporte más eficientes en muy poco tiempo, para que estos pacientes reduzcan mucho su mortalidad por quemaduras. Aquí les presento cómo ha sido nuestra estadística como centro de referencia del Ministerio de Salud para la atención de grandes quemaduras pediátricas, y podemos ver que la mortalidad en los primeros años, que está relacionada mucho a la curva de aprendizaje, dado que tenemos la única UCI para pacientes grandes quemados pediátricos del país, eh, ha sido de una mortalidad de casi el 10%, bajó hacia el 2017 a menos del 5%, y se ha ido manteniendo con los años en ese lapso. En el año 2020 tuvimos esta desgracia, esta deflagración por la explosión de un balón, un camión de gas en el distrito de Villa El Salvador, y la totalidad de niños quemados fueron derivados a la institución, y muchos de ellos fallecieron. Por ende, ese año la mortalidad se incrementó. Pero luego de ello, la mortalidad que, digamos, no está relacionada a desastres humanitarios como el que sucedió en Villa El Salvador, ha sido la tendencia histórica de mortalidad menos del 3%. Significa de cada 100 pacientes, menos de 3 fallecen por lesiones por quemaduras.
Significa que el 97% de pacientes con quemaduras sobrevive a sus lesiones. Entonces es importante que el pediatra que atiende en el primer nivel, segundo o tercer nivel de atención y que se encuentra atendiendo una emergencia pediátrica, sepa que sus intervenciones precoces van a tomar parte fundamental en el pronóstico del paciente. Y esto lo menciono porque conociendo la fisiopatología de la herida por una quemadura, es sencillo entender por qué es tan importante dar un soporte precoz. Cuando sucede una quemadura ya sea por líquido caliente o por fuego directo, el fuego o el líquido van a lesionar el tejido en una zona, en la zona donde hay más temperatura va a ser la zona donde ha habido mucho mayor destrucción tisular. Entonces ahí sucede una serie de cambios fisiopatológicos relacionados a necrosis, poca perfusión, una nula perfusión y la lesión por quemadura, o sea, el calor va a ocasionar una zona de coagulación de tejidos. En esa zona, que se conoce como una zona central o la zona de coagulación, el daño del tejido es irreversible. Entonces, esta es zona de piel que probablemente se pierda, que ya está perdida, ¿no? Pero la zona circundante de la quemadura es una zona, se conoce como una zona de estasis, porque es una zona donde hay un grado moderado de lesión, la temperatura no fue tan intensa en esa zona, pero va a haber una disminución de la perfusión, va a haber también parte de la zona va a tener daño vascular y va a haber un incremento notorio de la permeabilidad vascular. Esta zona, si se da el soporte adecuado, el soporte multiorgánico adecuado, esta zona puede reperfundirse y disminuir el grado de lesión, la profundidad de la quemadura. Entonces, esta zona es altamente recuperable. Y la tercera zona que se establece es la zona de hiperemia, que es la que estoy marcando con mi puntero, donde en esta zona sí hay perfusión, sí hay llegada de aporte de nutrientes y de oxígeno. Esta zona tiene los reactantes inflamatorios a todo dar y esta zona no está en riesgo de necrosis. Entonces, cuando un niño quemado ingresa a una emergencia, va a tener estas zonas bastante definidas. Por ende, si nuestro soporte es adecuado, puede suceder que, como en la figura B, toda la zona se perfunda adecuadamente y se limite en la zona de necrosis donde ha habido la lesión irreversible. Por el contrario, si el soporte hemodinámico, eh, hidroelectrolítico, no es suficiente, entonces esta zona de estasis se va a necrosar, se va a convertir en una zona de coagulación y la extensión de las lesiones necróticas va a ser mucho mayor. Esto sucede con mucha frecuencia en las quemaduras por líquido caliente, donde la temperatura solo ha llegado hasta 100 grados. Entonces, hay posibilidad de que zonas de quemadura sean zonas de estasis que con un soporte adecuado, precoz, podemos recuperar y limitar mucho las zonas de quemadura. A diferencia de que si el soporte no es adecuado desde el inicio, entonces vamos a ocasionar que las lesiones sean mucho mayores y la mortalidad sea mayor. Va a haber también un fenómeno que se conoce como el fluid creep, que no es otra cosa que la necesidad de utilizar más fluidos de los calculados para poder mantener una reanimación por volumen adecuada en esta fase de reanimación, dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Esto va a ocasionar que el paciente necesite recibir más fluidos endovenosos, pero que no es suficiente para poder establecer o recuperar la hemodinamia y va a hacer que se maldistribuya los líquidos administrados, incrementando el edema en otros tejidos que no han sido quemados. Esto va a ocasionar el incremento de la mortalidad, porque se va a producir edema pulmonar, va a haber un retraso en la cicatrización, hay edema de las asas intestinales ocasionando ilio, puede haber síndrome compartimental abdominal, ¿no? O hipertensión abdominal. Esto con el incremento de los días hospitalarios puede llevar a que el paciente se infecte por gérmenes nosocomiales y termine siendo una neumonía, síndrome de estrés respiratorio, sepsis, falla multiorgánica y muerte. Entonces, la aparición del fluid creep, de este fenómeno, es un marcador de malos resultados en quemaduras, ¿no? Por eso se entiende de que cuando el paciente recibe más volumen del que realmente necesita, puede ocasionar lesiones de este tipo, ¿no? Donde el paciente no ha tenido el total de la cara quemada, pero los
tejidos blandos, que son los primeros sensibles a poder llenarse de edema, empiecen a ocasionar esta lesión y el paciente requiera de más soporte multiorgánico, ¿no? Y esto ocasiona el deterioro de la microcirculación con falla multiorgánica y termina con lamentablemente la muerte. Entendiendo esta parte de la fisiopatología, por eso es necesario mencionar que esto va a ocasionar como respuesta hemodinámica que hay una caída del gasto cardíaco de manera bruta. Miren esta gráfica que me pareció muy interesante, donde haciendo estudios experimentales se vio que dentro de las primeras 48 horas de sucedida la quemadura, el gasto cardíaco o cardiac output, como lo vemos aquí, comparado con el basal al momento del punto cero antes de la quemadura, en las primeras 2 horas hay una caída abrupta del gasto cardíaco a casi el 30%. De lo que estaba en 100%, solo funciona el 30% de la hemodinamia, que es lo que ocasiona el shock por quemadura. Esto puede revertirse, sí es posible revertirse dependiendo de la estrategia de soporte que utilicemos. Si se utiliza cristaloides más albúmina o más un coloide, la recuperación del gasto cardíaco puede ser más rápida, mientras que si solamente se utiliza cristaloides como cloruro de sodio o lactato de Ringer, la recuperación hemodinámica va a ser un poco más lenta. Y si no hacemos nada, no indicamos un fluido de resucitación, el gasto cardíaco, como parte de los mecanismos compensatorios de supervivencia, va a activar muchos órganos, muchos ejes hormonales para intentar retener la pérdida de líquidos y disminuir la mortalidad. Pero esto va a ocasionar una recuperación muy lenta del gasto cardíaco. Por ende, es necesario que de manera precoz, sucedida la quemadura, el niño reciba un soporte hemodinámico rápido, ya sea con cristaloides y dependiendo qué tan comprometida pueda estar la superficie quemada, poder iniciar también coloides, ¿no? Y acá también podemos ver en esta gráfica que dentro de las primeras 48 horas de sucedida la quemadura, hay un cambio en la resistencia vascular sistémica, ¿no? Que es uno de los componentes del gasto cardíaco, donde comparado con el basal, dentro de las primeras 2 horas hay un incremento rápido y sostenido de la resistencia vascular sistémica, pero que luego de esto hay una caída rápida también pronunciada y sostenida, tanto de la resistencia vascular periférica como de la resistencia vascular pulmonar. Esto va a tener un impacto directo sobre el gasto cardíaco del cual acabamos de mencionar anteriormente. Por ende, es necesario que el médico que atiende de primera instancia o que recibe en su turno un paciente gran quemado, es muy necesario determinar cuánto es la zona quemada para poder estimar si van a aparecer estas complicaciones en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular sistémica, ¿no? Por ende, los objetivos del manejo en la emergencia pediátrica es brindar un soporte vital en las fases iniciales de la injuria térmica, la preparación preoperatoria, porque hay pacientes que es necesario ingresarlos a sala de operaciones para hacer procedimientos de emergencia, colocar accesos vasculares de emergencia para el soporte de fluidos que se avecina en en los siguientes minutos, y también aprenda a hacer la gestión de la información, porque la información puede ser muy variable y muy cambiante en las primeras horas, especialmente si no hay personal experimentado o profesionales experimentados en el manejo de quemaduras, ¿no? Y ya cuando, si hablamos de manera más específica sobre el manejo del paciente gran quemado en una emergencia, el objetivo principal va a ser brindar soporte a la vía respiratoria y a la vía aérea, ¿no? Hay que procurar el consejo o la evaluación si es que en la institución donde estamos hay un profesional entrenado en quemaduras, que puede ser un cirujano plástico, puede ser un cirujano pediatra, puede ser un pediatra entrenado en quemaduras o un pediatra intensivista entrenado en quemaduras. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay intervenciones que se tienen que hacer y otras intervenciones que se deben evitar para no complicar más a un niño quemado, ¿no? Es importante en las primeras horas de sucedida la quemadura y estando en un centro de atención médica, determinar la superficie quemada con la mayor precisión posible, porque este dato que vamos a obtener nos va a servir para poder ordenar y establecer el manejo inicial del paciente gran quemado pediátrico, ¿no?
y puede que al paciente ya lo recibamos atendido de otro centro de salud que ya venga con una vía periférica o quizás ya venga con una vía central, entonces establecer en qué parte del soporte nos encontramos en función al tiempo para ya sea corregirlo disminuyendo o aumentando el plan de hidratación o si ver si es necesario utilizar algún otro fármaco vasoactivo para poder mejorar la hemodinamia de manera precoz, ¿no? Entonces, el monitoreo de funciones vitales es fundamental con las funciones básicas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, que esto es muy importante y acá me voy a atender un poco, porque si bien es cierto, se recomienda de que sucedida la quemadura, el niño se aleje de la fuente de calor, si le cayó agua caliente, ponerlo al agua fría, si se le incendiaron las ropas y le está ocasionando lesiones por quemadura por fuego directo, entonces envolverlo en una manta gruesa para sofocar las llamas. Eh, Al perder la piel, mientras más extensa sea la quemadura, también se van a perder más funciones normales de la piel, como la termorregulación. Entonces, no es necesario al niño tenerlo una hora en una ducha fría con la intención de limitar las quemaduras. Al contrario, lo que vamos a ocasionar es una lesión por hipotermia. Estas intervenciones que se recomiendan de llevarlo a la ducha fría es en el momento de la quemadura hasta unos 15 minutos después, para disminuir la temperatura de la piel y no se siga lesionando. Pero después de ello se tiene que procurar abrigar al niño, tenerlo abrigado y cómodo, porque la piel al haberse perdido va a ocasionar también una caída rápida de la temperatura. Y la hipotermia, esa es la lesión relacionada, va a ocasionar también una respuesta inflamatoria sistémica intensa, llevándola a bradicardia o a hipotensión arterial o a hipoglicemia. Entonces, no compliquemos más a nuestros pacientes teniéndolos metidos en una ducha fría cuando ya el paciente no está frente al agente térmico que le ocasionó la quemadura, ¿no? Ok, entonces hay que monitorizar la temperatura, la presión arterial y la diuresis horaria. Es necesario instalar un acceso vascular, ya sea un acceso vascular periférico o central si no lo tuviera. Y si, dependiendo de la capacidad de respuesta de nuestra institución, probablemente se pueda, y se tengan digamos, los insumos, se puede colocar una línea, un catéter venoso central o incluso hasta una línea intraósea si es que no hay, si la quemadura es extensa y no hay posibilidad de colocar accesos periféricos, ¿no? Fundamental la colocación de un catéter vesical para poder monitorizar de manera cercana la diuresis. El monitoreo de la diuresis es fundamental porque va a ser el método más económico, más barato y también más fiable, sensible, de saber si nuestras intervenciones de soporte hemodinámico están funcionando o no, ¿no? Entonces, ya teniendo un acceso vascular establecido, y teniendo el monitoreo de nuestras funciones vitales, podemos determinar si el paciente se encuentra en estado de shock por quemadura. Entonces, para la hidratación de un paciente quemado, se prefiere utilizar soluciones isotónicas que tengan una osmolaridad similar a la del plasma. A la cabeza, el lactato de Ringer, ¿no? Si no se tiene lactato de Ringer en la institución, se puede utilizar o preparar una solución con dextrosa al 5%, en un frasco de 1000 cc, ponerle 4 ampollas de lactato de Ringer, ¿no? Y eso ya hacemos nuestra composición. Y si de alguna u otra forma no tenemos lactato de Ringer, utilizar cloruro de sodio 0,9%. ¿Ya? Este cloruro de sodio es más osmolar que el plasma, nos puede llevar a hacer acidosis metabólica a NUGAP normal, pero si es el único recurso que tenemos, podemos utilizarlo, ¿no? Ya después se pueden ajustar los volúmenes y corregir los trastornos metabólicos que se van a generar. Y para calcular cuánto de fluidos voy a administrar a un paciente, es necesario, como mencioné, establecer cuánto ha sido la superficie corporal total quemada. Ya lo habíamos hablado en las primeras diapositivas y les menciono de que hay muchas fórmulas, o sea, muchos esquemas de cómo hidratar a una persona quemada, ya sea adultos o niños, porque de hecho la hemodinamia de ambos funciona, digamos, reacciona de manera diferente, ¿ya? Y desde que existen varias formas de hidratar, es porque no existe la fórmula perfecta. Lo que se recomienda es de que la institución que atienda quemaduras, o que
suela recibir pacientes en esas condiciones, utilice una sola, no utilice todas, sino utilice una sola, pero que todo el equipo la domine bien, para que todos hablen el mismo idioma y no vaya a excederse el soporte de volumen en las primeras horas porque va a ocasionar estas lesiones relacionadas a la sobrehidratación. Entonces, en adultos tenemos varias fórmulas, como la fórmula de Evans o la fórmula de Brook o la de Slater, la fórmula de Paklan o la Paklan modificada, que trata de diferenciar el plan de hidratación de acuerdo a la hora a la cual se ha sucedido la quemadura. También se ha propuesto el uso de soluciones hipertónicas o soluciones con dextrano, ¿ya? Y en niños hay dos fórmulas que son las más utilizadas a nivel mundial, que es la fórmula de Cincinnati y la fórmula de Galveston, ¿ya? Nuestra institución utiliza la fórmula de Galveston modificada por Carvajal, que es la fórmula de Carvajal, ¿no? Que ahora la voy a mencionar en unos minutos más. Entonces, determinamos si la quemadura es menos del 15% o más del 15% para saber qué fórmula vamos a usar. En niños, si la quemadura es menos del 15%, se puede utilizar la fórmula de Rosenthal-Evans, que es bastante sencilla de ejecutar, ¿no? Acordarnos de que cuando se va a atender a un paciente gran quemado, pero a un paciente quemado en sí, las primeras 48 horas de la quemadura van a ser horas muy complicadas porque el organismo, con la intención de sobrevivir a la quemadura, va a tratar de formar en la zona quemada un tejido, ¿no? Repleto de reactantes de fase aguda, ¿no? Y de proteínas de coagulación que van a intentar limitar la pérdida de líquidos, ¿no? Que esto es la formación de la escara. La escara, que es la zona, es, digamos, una mezcla de tejido necrótico ocasionado por la quemadura y una zona de coagulación donde se intenta reducir la pérdida de líquidos. Esta escara es la que va a limitar la pérdida de líquidos, y si por algún motivo el organismo sobrevivió las primeras 48 horas es porque se pudo encontrar un balance positivo entre las pérdidas y y los aportes, ¿ya? Entonces, en las primeras 48 horas se van a partir los planes de hidratación para el primer día y el segundo día. En el primer día se calcula el volumen que va a recibir adicional a su hidratación de mantenimiento al 10% del peso corporal. Por ejemplo, un paciente que pesa 10 kilos, que tiene una superficie corporal total más o menos de 0,47, requerirá unos 900 a 1000 cc de hidratación. Si la persona, o no, unos 700, 800 volúmenes de volumen de hidratación. Si sobre eso se quemó menos del 15%, entonces se calcula el 10% del peso corporal, que debería ser como 1000 cc, 10% de 10 kilos. A eso se le suma la hidratación de mantenimiento, y al total del volumen, la mitad se pasa en 8 horas y la otra mitad se pasa en 16 horas. Y si recibimos al paciente en sus segundas 24 horas, entonces el volumen del líquido que se le va a administrar va a ser solamente el 15% de peso corporal adicional, el 5% del peso corporal adicional. Y ese volumen se va a mantener en una infusión continua de 24 horas sin variación, ¿ya? No es muy difícil el cálculo, solo se tiene que tener en cuenta cuánto es el peso y luego calcular el 10% del peso para el primer día, 5% del peso para el segundo día. Cuando la quemadura es mayor al 15%, ya estamos hablando de una gran quemadura, nuestra institución utiliza la fórmula de Galveston modificada por Carvajal, donde recomienda que el primer día, o sea, las primeras 24 horas de quemadura, se ofrezca el volumen de hidratación basal más un volumen de reposición, que está formado por las pérdidas anormales ocasionadas por la pérdida de la piel. Entonces va a ser 2000 por la superficie corporal total en metros cuadrados, y la reposición va a ser 5000 por la superficie corporal quemada. La superficie corporal quemada no es muy difícil de calcular. Sabiendo cuánto pesa el niño, se le calcula la superficie corporal y se multiplica por el porcentaje de quemadura que calculó el especialista, el cirujano especialista, ¿no? De todo ese total, la mitad del volumen, 50%, se da en las primeras 8 horas, y la otra mitad se va poniendo en las siguientes 16 horas del primer día. Cuando se llega al segundo día de quemadura, entonces cambia esta fórmula a 1500 por la superficie corporal total, como
aportes basales y la reposición de pérdidas anormales de 3.750 por la superficie corporal quemada. Y todo lo que nos salga aquí se va a administrar en 24 horas continuas, ya sin hacer cambios, ¿no? De hecho, mientras más extensa es la quemadura, más difícil de manejar, más difícil de tratar, ¿no? Y de hecho, numéricamente los cálculos nos pueden salir volúmenes muy altos de rehidratación y lo que queremos a toda costa es evitar la complicación por la sobrehidratación. Esto implica de que cuando hemos tenido la oportunidad de atender pacientes con quemaduras más del 50%, los cálculos numéricos realmente salen bastante altos, muy elevadísimos y el riesgo del fluid creep es latente. Por ende, la recomendación internacional para los que propusieron esta fórmula es de que cuando la quemadura sea más del 50% de la superficie corporal total, solamente considerar en esta fórmula, en este esquema, como que la quemadura hubiera sido de 50%, que de hecho le va a quedar corto, pero nos va a permitir ir subiendo, ir titulando la cantidad de fluidos que vamos a administrar en las primeras 24 horas en creciendo de manera más regulada y más monitorizada, ¿ya? Se pueden utilizar coloides, como vieron en una de las diapositivas, que el uso de cristaloides y coloides van a mejorar el gasto cardíaco con más rapidez, entonces se pueden utilizar coloides a la cabeza en las primeras horas, el plasma fresco congelado, ¿no? La recomendación para que se utilice con seguridad y evitar la sobrecarga hídrica es que se utilice luego de las 12 horas de sucedida la quemadura. Y dentro de las soluciones que podemos utilizar va a estar el plasma fresco congelado, que está disponible en la mayoría de hospitales de segundo y tercer nivel, ¿no? Y esto se calcula como que la superficie corporal total por el peso, que es el volumen a infundir en 3 veces al día, y en el segundo día solo la mitad de la superficie corporal quemada, ¿no? Otra forma de calcular lo que sale bastante similar es calcular 10 cc por kilo en cada transfusión cada 8 horas, ¿no? Y este volumen de coloide que se va a administrar al paciente se debe descontar del plan de hidratación total. O sea, si yo calculé que en un día voy a administrar 2.500 centímetros de volumen y le tengo que poner 3 unidades de plasma, esas 3 unidades se deben descontar del plan de hidratación y por ende se tiene que reducir la infusión del cristaloide de supervivencia, de reanimación, para no sobrehidratar al paciente. También se puede utilizar albúmina humana al 20%, nunca se administra albúmina en bolos, siempre se administra en infusiones continuas, ya sea de manera intermitente o de infusión continua, ¿no? El esquema que utilizamos con más frecuencia es el de dar de 0,5 a 1 gramo por kilo día, ¿no? Y, y este volumen de coloide de albúmina humana se tiene que descontar del plan de hidratación general, ¿no? En estas primeras 48 horas, en la fase de reanimación, es posible que el paciente entre en oliguria porque no ha compensado el shock. Entonces, lo que se debe hacer es compensar el gasto cardíaco para que el paciente pueda continuar con una diuresis adecuada. Y nuevamente insisto en la diuresis porque es uno de los métodos de monitoreo más económicos y de mucho rendimiento para saber cómo está el gasto cardíaco. Y por ende, el cuerpo, para poder mantener su hemodinamia, va a activar varios mecanismos de compensación, empezando por las hormonas contrarreguladoras, como la adrenalina, el glucagón, y va a activar también el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y de hormona vasopresina. Todos ellos para tratar de mantener al máximo el volumen circulante. Entonces, si estamos peleando contra el tiempo porque el paciente está que se deshidrata, ¿no? Y estamos dándole el volumen y puede que nuestro volumen no sea adecuado y solo lo evidenciamos como una caída de la diuresis, si le damos un diurético, lo que va a pasar es que el paciente va a orinar y vamos a tener un número perfecto para reportar, pero el paciente va a entrar en una acidosis metabólica severa que probablemente termine en una parada cardíaca. Por eso, en las primeras 48 horas no se utilizan diuréticos. Son mortales para estos pacientes. Entonces, lo que sí se debe utilizar es volumen, más volumen y probablemente el uso de vasoactivos para poder mejorar el gasto cardíaco para tener un objetivo. Y este objetivo de diuresis debe ser de 1 cc por kilo hora. Exacto, preciso y estricto. Si el paciente orina menos de 1 cc por kilo hora, el paciente está en shock, no ha salido del shock.
Si el paciente orina más de 1 cc por kilo hora, lo estamos sobrehidratando y hay que bajar los planes de hidratación. Así de importante y fundamental es tener en cuenta este dato porque de acuerdo a lo que logremos en nuestros objetivos de diuresis, va a ser lo que va a pasar con el paciente en los siguientes días de atención. Hay estrategias de soporte hemodinámico que nos van a permitir mejorar el gasto cardíaco, coadyuvando con el apoyo de los líquidos de volumen, ¿no? Que es el uso de vasoactivos como dopamina o adrenalina, ¿ya? Que van a mejorar la fuerza de contractilidad miocárdica. Se puede utilizar dobutamina si se sospecha de hipertensión pulmonar en los casos de injuria inhalatoria severa, o el uso de noradrenalina cuando se sospeche que estamos en la fase de la caída de la resistencia vascular periférica luego de la reposición de fluidos, ¿no? Como vieron en una de las diapositivas anteriores, estos pacientes hacen una caída importante de la resistencia vascular. Y el monitoreo, el seguimiento se debe hacer con lactato plasmático y dependiendo qué tantos recursos podamos tener, se puede hacer un Doppler transesofágico para ver cómo está el gasto cardíaco en la aorta descendente o monitoreo a través del pico. Pasadas las 48 horas de la quemadura, ya el paciente no necesita usar estas estrategias de hidratación, sino por el contrario, ya se considera de que el organismo logró reducir al máximo las pérdidas de líquidos como para recibir una hidratación de mantenimiento convencional. Por ende, después de las 48 horas ya el paciente no recibe ninguna de estas formas de hidratación, sino una hidratación con una dextrosa al 5%, si desea, con la fórmula que domine cada centro, ya sea el método de Holiday-Segar, puede ser el método de la OMS, el método calórico, el que quiera. Pero siempre procurar que sean soluciones al uno normal, ¿no? El soporte ventilatorio también es importante si es que el paciente tiene una injuria inhalatoria o hay una obstrucción de la vía aérea alta como coadyuvante al manejo del shock, o si es que se quiere atender o manejar una congestión pulmonar asociada a la sobrehidratación, ¿no? El manejo del dolor también es fundamental y todo esto se hace de manera simultánea porque no es solamente la caída del gasto cardíaco, sino las lesiones de segundo grado y superficial intermedio que son muy dolorosas y que el niño que debemos afrontar en el niño. Y una de las formas de valorarla es a través de la escala de caritas del dolor, ¿no? Donde el niño que está sin dolor es un niño que está sonriendo, que está tranquilo, mientras que el niño que tiene mucho dolor, vamos a tener un niño lloroso con gestos de dolor. Y esta valoración nos sirve para poder hacer el seguimiento en las siguientes horas de iniciado nuestro tratamiento para saber si va a ser necesario incrementar nuestra potencia analgésica. Tenemos varios medicamentos dependiendo de nuestras instituciones. Podemos utilizar de inicio morfina cuando hay dolor muy intenso, ¿no? Dependiendo si es que también hay ketamina o fentanilo. Hay pocas instituciones que tienen óxido nitroso. Si no se tiene experiencia en usarlo, mejor no usarlo, ¿no? En la fase aguda, entre las 72 a las 3 semanas, se puede utilizar morfina endovenosa o bioral, paracetamol, algún AINES como metamizol o ibuprofeno, combinarlo con medicamentos como ketamina o fentanilo en infusión continua. Ya en la fase de rehabilitación, que estamos hablando ya varios días de hospitalización, hay otras estrategias como en la combinación de opioides y ansiolíticos. Recordar también que el niño quemado se puede contaminar con mucha facilidad. Primero, cuando sucede la quemadura, la piel quemada en la fase aguda es una piel estéril, porque tanto las células, los queratinocitos de la piel, como las bacterias saprofitas que vivían junto con ellos, mueren con el agente térmico. Pero las zonas del borde, en las zonas donde hay las zonas de estasis, hay supervivencia de folículos pilosos y glándulas sebáceas donde se alojan bacterias saprofitas y estas, al perderse este equilibrio inmune, van a crecer de manera descontrolada e incrementada y van a ocasionar que hay una sobrepoblación de bacterias saprofitas de la piel. Y estas bacterias son las que terminan invadiendo la membrana basal y van a terminar ocasionando una infección por quemadura, ¿no? Entonces, por eso la estrategia más rápida para poder atender a un niño y poder recuperarlo es que ingrese a una cirugía pronta, una cirugía de escarectomía para que el cirujano pueda retirar en poco tiempo la piel quemada y disminuir notoriamente la progresión de una infección. Entonces, la infección por quemadura se considera como infección cuando hay una presencia de bacterias en tejido que no se ha quemado, ¿no?
y a veces pueden llegar pacientes en estas condiciones, ¿no? Donde ya las bacterias se han metido, no se hizo un tratamiento quirúrgico precoz y la mortalidad aquí es bastante alta, ¿no? El tratamiento de las infecciones, por eso, en las grandes quemaduras es evitar el riesgo o eliminar el riesgo con una cirugía precoz. Por ende, el paciente debe ser trasladado a la brevedad a un centro de quemaduras para poder darle el soporte adecuado y poder retirar al máximo la mayor cantidad de tejido necrótico que vaya a infectarse, ¿no? Se ha recomendado también el uso de antibióticos profilácticos para reducir esta primera población de bacterias saprofitas que puedan estar en sobrecrecimiento y disminuir la mortalidad. Eso también ayuda a que los injertos que se pongan a posterior puedan sobrevivir más, ¿no? En las cirugías prolongadas a veces hay necesidad de dar antibióticos en el intraoperatorio y esto tiene que ser siempre de acuerdo a los patrones de resistencia de la flora de la unidad de quemados, ¿no? Entonces, la mejor forma de poder reducir las infecciones nosocomiales, inclusive en los pacientes quemados, no es desconocida, es bastante conocida y que se sigue aplicando en todo momento, que es aplicar la técnica correcta de lavado de manos recomendada por la OMS y aplicar los 5 momentos de lavado de manos, fundamentales para evitar las infecciones por gérmenes que se contagian por contacto, que son los gérmenes que suelen infectar a los pacientes quemados, a la cabeza, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii o Stenotrophomonas maltophilia. Y extremar las medidas de aislamiento de contactos, trasladando al paciente a una unidad especializada. Esto es un resumen de las primeras intervenciones que se pueden ofrecer a un niño con grandes quemaduras, siempre en coordinación con los especialistas o con los expertos en quemaduras para recomendar las mejores estrategias de manejo. Eso sería todo y quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Miguel Pérez. Como siempre, excelente su ponencia. Y sí, pues, ¿no? Las quemaduras vienen siendo, las lesiones traumáticas por quemadura vienen siendo, eh, están dentro de las primeras 3 causas de muerte y mortalidad por trauma, ¿no? En los pacientes pediátricos. Y dijiste algo muy importante que quiero recalcar, que es lo que no debemos olvidar los que trabajamos en cualquier nivel de atención, ¿no? Las intervenciones precoces en el nivel de atención en el que nos encontremos. Eso puede hacer la diferencia en el pronóstico de nuestro paciente hasta que lo derivemos a un centro especializado. Eh, por favor, sus preguntas pueden hacerlas al chat. Vamos a Aquí estar... veo una pregunta. Sí, Sí, Grisel, acá hay aquí una veo una pregunta. pregunta. Ajá. Sí, que preguntan si es posible poner una línea intraósea sobre una zona quemada. Sí, sí es posible si estamos dentro de las primeras 48 horas. Asumiendo lo que mencioné hace un momento, ¿no? Que la quemadura en las primeras 48 horas es una zona estéril, se puede colocar no solamente una línea intraósea sobre un hueso, sino también un catéter venoso central sobre quemadura, pero sabiendo que en 48 horas ese dispositivo tiene que salir. O sea, ya para las primeras horas donde se coloca el acceso vascular, lo hacemos para poder mejorar la hemodinamia, estabilizar mejor al paciente y con más tiempo poder ubicar una zona que sea más accesible para colocar un catéter venoso central de corta permanencia y poder retirar el dispositivo que hayamos puesto por zona por quemadura. ¿Ok? Esto solamente es aplicable para las lesiones por quemadura. En las heridas infectadas no se puede colocar un acceso vascular, porque de hecho podemos incrementar el riesgo de mortalidad al incrementar el riesgo de bacteremia. Tenemos otra pregunta. Mencionan eh, a, a- a cuánto tiempo del inicio de la quemadura nos referimos a cirugía precoz. Ya, cirugía precoz significa de que si es posible, a las 24 horas el paciente debería estar ingresando a sala de operaciones para el retiro de las quemaduras. ¿Ya? Dependiendo de en qué momento suceda también, ¿no? O sea, si tenemos los mejores recursos, el paciente podría ingresar a la misma cirugía el mismo día de la quemadura, si es que tenemos sala de operaciones lista, si tenemos soporte de banco de sangre disponible, si tenemos cirujano plástico, si tenemos unidad de soporte posoperatorio. O sea, con todos los recursos el paciente podría ingresar incluso el mismo día de la quemadura, ¿no? Habitualmente en nuestra institución, cuando recibimos pacientes de la calle, o sea, pacientes que llegan a la puerta del hospital sin referencia,
podemos ingresarlo incluso dentro de las primeras 24 horas. Correcto. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta la asamblea, dice, eh, mm, ¿qué hacer ante una quemadura de segundo o tercer grado en el primer nivel de atención, independientemente del agente causante? Ya. Lo mejor en ese caso, primero, es establecer una vía periférica, porque esto se puede hacer en cualquier establecimiento de primer nivel de atención. Y empezar el plan de hidratación. Tratar de estimar la superficie quemada e intentar administrar un soporte de fluidos. O sea, las intervenciones precoces, ¿no?, de soporte de fluidos son muy importantes para la supervivencia del paciente, sea de segundo o tercer grado, sea por líquido caliente, por fuego directo o eléctricas. Este soporte va a mejorar la sobrevida del niño quemado, ¿no? Se inicia con este plan de hidratación y ahora que ya estamos más conectados con la tecnología, pueden hacer una teleconsulta con nosotros directamente con nuestro departamento de referencias para que se pongan en contacto con un especialista en manejo de quemaduras, tanto un cirujano plástico como un intensivista pediátrico que están 24 horas al día, 365 días del año, para ponerse en contacto directamente con el colega que está atendiendo a un niño con grandes quemaduras y recomendar las intervenciones de manejo precoz y poder asegurar un traslado a un centro de un centro de tercer nivel como una unidad de quemaduras para poder mejorar, disminuir la mortalidad de este niño. También nos consultan si hay alguna fórmula corregida para niños obesos. Sí, de hecho sí. A ver, acá veo también una pregunta. Antes de pasar a los niños obesos, dicen que no se debe ir en bolos la albúmina. Es cierto, porque la albúmina, al ser coloide, si se administra en bolos como si fuese el cloruro de sodio, va a ocasionar un edema agudo de pulmón. Entonces, la idea es de colocar albúmina al 20%. Se puede colocar en una infusión de 2 horas, de 2 a 3 horas, ¿no? Calcular la cantidad de albúmina que se va a poner en las 24 horas, por ejemplo. Si es un niño que pesa 10 kilos, deberían ponerle 10 gramos en 24 horas. Entonces, 3 gramos, 3.3 gramos cada 8 horas completaría la dosis del coloide que va a recibir. Entonces, los 3.3 gramos deberían entrar en 2 horas, en 2 a 3 horas, en una infusión de 2 a 3 horas, ¿no? Esto más o menos sería... eh, a 5 cc hora por 3 horas, ¿no? Es bastante lenta la infusión, ¿no? En un niño de 10 kilos, por dar un ejemplo, ¿no? Pero no se debe poner en bolos cuando es al 20%. ¿Se podría utilizar albúmina diluida hasta el 5% en bolos? Sí, ¿ya? Pero también es un insumo bastante caro que no tiene mejor rendimiento que ponerle cloruro de sodio o lactato de Ringer, ¿no? Entonces, si se trata de uso de coloides, debería utilizarse de manera adecuada cuando el paciente, luego de instalar el plan de hidratación, no ha mejorado la hemodinamia, ¿no? Y la otra pregunta me dice, ¿qué hacer en los niños obesos? En los niños obesos, especialmente en los pacientes con obesidad mórbida, se debe trabajar con el peso ideal para la talla, ¿ya? Porque corremos mucho riesgo de poder sobrehidratar a estos niños con obesidad o obesidad mórbida si consideramos solamente el peso corporal real, ¿no? De hecho, mucho de este peso corporal está relacionado a grasa, tejido adiposo. Entonces, la recomendación es empezar como base el peso ideal para la talla que tiene el paciente y luego ir titulando hacia arriba cada hora la cantidad de líquidos que le vamos a poner hasta poder lograr los objetivos de reanimación. En este caso es lograr una diuresis horaria de 1 cc por kilo hora. ¿Habrá alguna otra pregunta? En el auditorio, ¿tenemos alguna otra pregunta para el doctor Miguel Pérez? Hablan acá acerca de las quemaduras eléctricas, ¿no? Probablemente lo que quieran mencionar es cuál es el manejo inicial.
Bueno, las quemaduras eléctricas inicialmente se manejan como las quemaduras por líquido caliente o fuego directo, pero eh, de hecho tener en cuenta de que lo que vemos no es lo único que tiene de quemadura, porque estas quemaduras van, como mencioné hace un momento, de adentro hacia afuera. Se calienta primero la zona que ofrece más resistencia a la corriente eléctrica, que en el organismo es el tejido óseo. Entonces, cuando el niño entra en contacto con la corriente eléctrica, lo primero que se va a calentar y quemar es el hueso, mientras que los tejidos que están por encima del hueso van a todavía demorar algunos días en sufrir las lesiones isquémicas y necróticas que suelen aparecer. Por ende, basarnos primero en lo que se vea originalmente a través de la evaluación del cirujano plástico o el cirujano especialista o el cirujano que atiende quemaduras, y monitorizar con el paso de las horas si es que hay deterioro hemodinámico para poder incrementar el volumen de hidratación, ¿no? De hecho, es necesario que en las primeras horas también se tomen muestras de sangre para ver si hay lesión tisular relacionada a electricidad, como TGO, TGP, CPK, CPK-MB, y unas troponinas para ver si ha habido lesión cardíaca. Si estos marcadores, así como la LDH, salen muy elevados, es muy probable que el paciente empiece a hacer rabdomiólisis y por ende vamos a tener que incrementar un poco más el volumen de fluidos, ¿ya? Pero invariablemente a lo que suceda con la superficie corporal quemada, no se deben poner diuréticos en las primeras 48 horas de quemaduras. Pasadas las 48 horas sí es posible utilizar ya los diuréticos en dosis bajas para poder lograr balances neutros, balances hídricos neutros, pero en la fase de reanimación no se deben utilizar diuréticos. Ujú. Justo consultaban acerca de los diuréticos post-albúmina y creo que pues ya lo estás respondiendo, ¿no? Y también, eh, bueno, mencionar de repente, si pudieras colocar nuevamente tu tablita de la reposición de volumen, de repente para los colegas que han, para que la puedan hacer una capturita y quedar más, ya más, para lo tengan más fijo. Ujú. A ver, dame un minuto, ahorita estamos llegando. Ujú. Para los quemados menos del 15%, esa es la fórmula de Rosenthal-Evans. Y para los quemados con mayores superficie corporal total más del 15%, la fórmula de Carvajal modificada, de Galveston modificada por Carvajal. Muchas gracias, doctor Miguel. ¿Alguna otra pregunta más del auditorio? Bueno, creo que no hay más preguntas. Doctor Pérez, nuevamente agradecerle la excelente ponencia. Siempre es gratificante escucharlo y en cada charla se aprende algo nuevo, ¿no? Y, y Gracias, recordar gracias. a todos que nuestra primera intervención es fundamental en el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Nosotros nos debemos al paciente y esa primera hora en el manejo del paciente gran quemado puede hacer la diferencia. Ah, creo que por acá hay una pregunta. A ver. Se han animado. Eh, bueno, preguntan a ver si podías repetirles qué soluciones usar en cada una de de las fórmulas, ¿no? Las que ya habías mencionado, ¿no? Ah, Eh, bueno, sí, bueno, sí se puede utilizar a la cabeza lactato de Ringer, pero si no se tiene lactato de Ringer, preparar una solución de lactato con dextrosa, o por último utilizar cloruro de sodio, sea cual sea la quemadura, sea líquido caliente, fuego directo o eléctrica, ¿no? Se puede utilizar cualquiera de los tres, el que se tenga a la mano, ¿no? Idealmente, si es un centro que con cierta regularidad recibe niños quemados, disponer por lo menos para estos pacientes del lactato de riña, ¿no? Muchas gracias, doctor. Recordarle a a los participantes que todas las ponencias están en el canal de YouTube de docencia de la institución y serán colgadas al finalizar esta sesión. Nuevamente agradecerles e invitarlos a la sesión del día
del día 25 de marzo, en el que vamos a tratar el tema de paciente politraumatizado. Gracias, Grisel, gracias a la audiencia por las preguntas y estoy también listo para ayudarlos en el caso tengan que referirnos pacientes grandes quemados. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.